buenas noches a todos y todas que se conectan con nosotros todos los jueves en estos Facebook Live en los que tratamos de traerle información pertinente, relevante, importante de las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. En esta ocasión tenemos un tema un poco distinto a lo que hemos tocado en las últimas semanas en los Facebook Live que hemos hecho. Este Facebook Live lo titulamos La nueva ley sobre acoso laboral o mobbing, como se le conoce en inglés. El título específico de la ley, que es la ley 90 del 2020, se aprobó recientemente, es la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. Esta ley se aprueba finalmente, ¿verdad? Ya hacía falta que se aprobara una pieza legislativa como esta, porque muchos conocerán sobre o habrán pasado por una situación de acoso en el empleo. Sin embargo, no es hasta este momento que tenemos una causa de acción específica mediante una legislación especial donde los empleados o empleadas pues podrían reclamar por un acoso laboral. Hasta antes de que se aprobara esta ley, habían habido muchos intentos de proyectos de ley que se habían sometido, pero ninguno de ellos había prosperado de lo que yo pude revisar, y quizás hay más, se me puede escapar alguno, pero al menos desde el 2005 han habido 7 proyectos de ley que han tratado de atender este asunto del acoso laboral. Sin embargo, ninguno de ellos había sido aprobado. Así Y es que finalmente, interesante, Jessica, disculpa que te interrumpa, que cada vez que sale las noticias que se había presentado un proyecto de esa naturaleza, venían las consultas a la oficina reclamando, no, porque se aprobó la ley de hostigamiento laboral y nada, cuando buscábamos era una iniciativa para que se aprobara una ley, no era que se había aprobado finalmente. O sea que había mucha expectativa en relación a este tipo de ley y había siempre esas alzas en las consultas cuando se hablaba de que podía haber una reclamación a base de hostigamiento laboral. y es que es una situación bien común dentro del entorno laboral, ¿verdad? En Puerto Rico no había, como he mencionado ya, una legislación sobre esto, pero en otros países de América Latina, en Europa se ha estudiado muchísimo, y en Estados Unidos, pues sí, se han dado estos escenarios y ha habido legislación al respecto, pero en Puerto Rico, pues no, todavía no se había logrado aprobar legislación que atendiera este asunto por muchísimas razones. Entre ellas, ¿verdad? Diferencias políticas que podían haber, pero también porque los proyectos de ley requerían demasiadas enmiendas, ¿verdad? Según el entendimiento de los legisladores, o porque las definiciones que se establecían pues no eran vagas, no atendían realmente el problema, o incluso porque las compensaciones que establecían esos proyectos de ley eran demasiado altas. Así que había muchísimas razones por las cuales no se había aprobado todavía una legislación que pudiera atender este problema. Y, por ejemplo, revisando lo que ha sido el tracto de este tema en el contexto de legislación laboral, en el 2014, bajo la gobernación de García Padilla, pues hubo un proyecto de ley que atendía esto y tampoco prosperó. Y, por ejemplo, las declaraciones del gobernador García Padilla en aquel momento era que los empleados pues no quedaban desprovistos de una causa de acción porque estaba el artículo, que todavía está, ¿verdad? Obviamente, el artículo 1802 del Código Civil, que establece una responsabilidad civil extracontractual por las actuaciones culposas o negligentes, que en este caso pues se aplicarían en ese contexto de obrero patronal. Pero la realidad es que la legislación laboral establece ya unos contextos específicos para atender unas situaciones específicas, despidos, discrimen, represalias, etcétera,
Y ciertamente hacía falta, dada lo común, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, que se pudiera atender de manera más específica. Así que el propósito de la discusión de esta noche es que podamos ver los detalles de esta ley, ir comentando sobre cosas que entendemos que son positivas de la ley y otras cosas que podrían traer algún tipo de controversia, porque como toda ley nueva, pues hasta tanto, ¿verdad?, no vayan surgiendo los casos y se vayan atendiendo en los tribunales y los tribunales vayan interpretando lo que pudo haber sido la intención legislativa, pues van a surgir controversias. Así que un poco la idea es que podamos atender este tema, ver qué es lo que trae esta nueva ley, cómo puede beneficiar a los empleados, cuál es el proceso que establece la ley y entrar, ¿verdad?, en eso, en qué es lo que significa el acoso laboral ya dentro del contexto de la ley que fue aprobada. Aparte Rolando, de me la parece que ibas a propia ley, decir algo. sí, que la propia ley establece que el Departamento del Trabajo tiene que establecer unas guías, un reglamento para la implantación, y para eso le dan 6 meses luego de la aprobación, que la aprobación es inmediata, ¿verdad? La vigencia de la ley es inmediata, para que haya más elementos de juicio a la hora de interpretar las disposiciones, porque en algunas áreas la ley tiene un lenguaje técnico y muy sucinto, que hay que ver qué significa cada palabra, y el Departamento del Trabajo normalmente hace unas guías para cada una de las leyes laborales que ayudan a la interpretación. No son obligatorias, los tribunales podrían determinar otra cosa, pero sí en los procesos, por ejemplo, ante el propio departamento, son mandatorias, y en los tribunales son persuasivas. Lo que dice el Departamento del Trabajo sobre las leyes laborales es persuasivo en los tribunales. El Supremo podría decir otra cosa, podría decir que esa interpretación no es consona con el texto o con la intención legislativa, pero en muchas ocasiones se le da una deferencia al Departamento del Trabajo sobre cómo se interpreta la ley laboral. Y no solamente eso, que habiéndose ya aprobado la ley ¿verdad?, existiendo ahora una causa de acción por acoso laboral, el Departamento del Trabajo también entonces podría tener acceso a data necesaria para llevar a cabo estudios y presentar estadísticas sobre los casos que se presenten y cómo van prosperando esos casos, que eventualmente también podría servir incluso para futuras enmiendas que pueda sufrir la ley. Sí, yo creo que podemos empezar la conversación sobre el contenido de la ley. Les recordamos a las personas que pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Al final trataremos de dar un vistazo a las preguntas y responder a las que podamos responder, ¿verdad? Esto es algo nuevo, esto es algo que requiere análisis sosegado, pero a la luz de lo que hemos estudiado, a la luz de el historial del derecho laboral en Puerto Rico, la experiencia que tenemos en este campo, pues obviamente lo que vamos a expresar aquí tiene bastante confiabilidad, porque no es una ley que... Hay algunas partes que son un poquito técnicas, pero no es una ley que se aparte mucho de lo que otras leyes laborales en Puerto Rico establecen. La ley, como todas las leyes, tiene una exposición de motivos, que es donde la legislatura expone las razones que tuvo para aprobar la ley, y cita en esa ley obviamente el asunto de los estudios que se han llevado a cabo, que establecen que hay un problema de acoso, ¿verdad? Uno tiende a decir hostigamiento, pero la palabra que usa la ley es acoso, y trae algunas citas de la prevalencia de este acoso en Estados Unidos y Europa, en donde, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, el 8% de los trabajadores encuestados expresaron haber sufrido en algún momento acoso laboral, y en Estados Unidos pues también hay un porcentaje significativo de personas que son víctimas de acoso laboral, y por eso hay varios estados que tienen iniciativas para la aprobación de leyes sobre el acoso laboral. También hay países en Europa que tienen leyes sobre el acoso laboral ya finalmente aprobadas. La exposición de motivos expone obviamente la situación de que hay todo un ordenamiento laboral en Puerto Rico donde se prohíbe el discrimen
por diferentes fundamentos, ¿verdad? Por razón de género, por razón de condición política, social, económica, etcétera, y también por edad. Y esto viene a complementar toda la protección laboral que existe en Puerto Rico sobre el tema de las relaciones obreros patronales. Hay que señalar también que la ley es una ley que aplica a todas las relaciones obrero-patronales, tanto las públicas y las privadas, y el legislador aquí expone que esta protección es indispensable para la protección de la dignidad humana. Eventualmente, la ley está protegiendo la situación de los derechos constitucionales, particularmente la dignidad humana y el que no haya discrimen por ninguna de las razones prohibidas. En la exposición de motivos también se hace mención, ¿verdad?, de que el contexto laboral donde hay un acoso genera unos daños a las personas que sufren este acoso laboral, que crea toda una serie de condiciones psicológicas. De hecho, citan aquí la ponencia de la Asociación de Psicólogos de Psicología de Puerto Rico, en donde se establece que el acoso ocasiona estrés postraumático, susceptibilidad al estrés, depresión, ataques de pánico, hipervigilancia, breakdowns o crisis nerviosa, suicidio, síndrome de fatiga crónica, cambios en la personalidad de la víctima, deterioro de las relaciones de pareja. Así que vean toda una serie de consecuencias psicológicas que genera el mobbing, ¿verdad?, el acoso en el ambiente de trabajo, particularmente porque este acoso puede ser a veces muy intenso y también puede ser por mucho tiempo. Y mientras más tiempo una persona está sujeta a un estrés de esta naturaleza que afecta la dignidad, que afecta la percepción que tiene la persona sobre sí misma, pues más daño ocasiona. Y por eso la ley establece unos remedios civiles que vamos a ver detenidamente y unas responsabilidades particulares de los entes o las entidades, las personas que están involucradas en un asunto de acoso laboral. Hay una serie de definiciones, ¿verdad, Jessica? Que Sí, sí. Es que sobre... iba a hablar y estaba en mute. Ah, Iba a entrar en eso ahora mismo. No, definitivamente el acoso laboral es un asunto que afecta no solamente a la persona en su entorno de trabajo, digamos, en su desempeño, o que provoque otros problemas como el ausentismo y el roce, ¿verdad?, con otras personas en el lugar de trabajo, sino que, como menciona Rolando, y que establece la exposición de motivos, esto trastoca otros ámbitos de la vida personal, ¿verdad?, la vida en familia, porque uno tiene que ir a su trabajo todos los días y uno está en su trabajo de ordinario de 8 a 5, hay quienes pasamos más tiempo en el lugar de trabajo, así que enfrentarse a esa situación prácticamente a diario, pues definitivamente sí tiene un impacto severo emocional, ¿verdad?, y en la vida personal. La ley, esto es algo que me parece muy positivo, el ámbito de aplicación de la ley prácticamente vamos a decir a todo el mundo, ¿verdad? Esta ley aplica dentro de lo que se considera la definición de patrono, pues va a aplicar tanto al gobierno de Puerto Rico en sus tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, así como las instrumentalidades, las agencias de gobierno y las corporaciones públicas, como decir, Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos, etcétera. Los municipios también están cobijados dentro de la definición de patrono y, por supuesto, las empresas privadas también, sean con fines de lucro o no. Así que están incluidos todos, dentro del ámbito de la ley, todos los sectores. Asimismo, la definición de empleado va a ser aquella persona que preste servicios a un patrono y reciba una compensación por ello. De ahí entonces tenemos que entender que obviamente no va a aplicar a lo que sería un contratista independiente, porque un contratista independiente es su propio patrón, ¿verdad? Trabaja independiente. Así que ahí pues hay otros asuntos que se tendrían que atender de otra manera, no por virtud de esta ley.
En términos de a qué empleados aplica, también aplica a todos los empleados sin importar la naturaleza del empleo, la jerarquía, la clasificación ocupacional, ni siquiera si son empleados temporeros o por término indefinido, así que aplicará a todos los empleados también. Y esto es interesante mencionarlo porque el acoso laboral podríamos pensar que se da en el contexto de un supervisor a la persona empleado o empleada que supervisa, a un subalterno, pero no necesariamente, ¿verdad? El acoso laboral podría darse en empleados dentro de dentro de una misma clasificación ocupacional, que trabajan en el mismo departamento y tengan la misma posición. Así que no tiene que haber necesariamente esa diferencia entre nivel o rango de la persona acosada y el que acosa. La ley establece una definición específica de lo que es acoso laboral, porque como dijimos, esto no es nada nuevo, esto se ha atendido en otras jurisdicciones, pero la ley establece una definición específica que es importante porque de ahí entonces, claro está, va a surgir la determinación al final del camino de un tribunal de si en efecto estamos ante una situación de acoso laboral o no. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta que pueden ocurrir situaciones que sean incómodas, situaciones que se ocurrieron en un momento dado y que ciertamente no nos sentimos bien por un roce que hubo con otro empleado, con un supervisor, pero eso no necesariamente va a crear la situación va a significar que eso es un acoso laboral. Así que la ley establece en su definición, ¿verdad? Define acoso laboral y de ahí se desprenden unos elementos que he podido identificar, pues se define como una conducta malintencionada, así que tiene que haber una intención, no estamos hablando de una conducta meramente negligente, ¿verdad? Así que es una conducta malintencionada, no deseada por la persona que es acosada, repetitiva y abusiva, así que de ahí podemos notar también el elemento de que tiene que haber un patrón. Una situación aislada no va a generar una causa de acción por acoso laboral. Tiene que ser una actuación arbitraria, irrazonable y o caprichosa, o sea que estamos hablando de que es algo, ¿verdad? Como dirían por ahí, porque sí, sin una justificación de por qué se está dando este tipo de actuación o conducta. Puede ser verbal, escrita y o física, y si estamos hablando de física, incluso podría haber un elemento de hostigamiento sexual también, ¿verdad? Dependiendo, porque algo que vamos a ver aquí es que la conducta de acoso laboral puede ser un acoso laboral y a su vez puede haber una interacción con otro tipo de conducta prohibida, como lo sería el discrimen o como mencioné, el hostigamiento sexual en el empleo. La definición vuelve y menciona que sea una actuación de forma reiterada, me parece que ya eso es redundante porque va a lo mismo, ¿verdad? De que sea repetitiva, de que haya un patrón. Y menciona específicamente que esa actuación puede ser por parte del patrono, puede ser por sus agentes, los supervisores o empleados, porque volvemos, no se trata solamente de que ¿verdad? La figura de patrono es quien único puede incurrir en este tipo de conducta y de hecho veremos más adelante que si el acoso lo lleva a cabo un supervisor, un empleado, el patrono podría como quiera responder por ese tipo de actuaciones y hay situaciones en que el patrono podría no necesariamente responder. Eso lo vamos a discutir más adelante porque hay artículos específicos de la ley que tratan ese asunto. Y la actuación tiene que ser una actuación que sea ajena a los intereses legítimos de la empresa. Vuelve y menciona la definición que tiene que ser una actuación no deseada por la persona y, bien importante, es una actuación que atenta contra los derechos constitucionales protegidos de la persona acosada, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, que es eso está expresamente establecido en la Constitución de Puerto Rico, la protección
contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, y también que sea una actuación que ¿verdad?, afecte la protección del trabajador contra riesgos para su salud o su integridad personal en el lugar de trabajo. La definición también establece que la conducta de acoso laboral crea un entorno, obviamente, un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, y no apto para que la persona razonablemente pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Así que ciertamente estamos viendo que el acoso laboral tiene que, ¿verdad?, por lo que se desprende de la definición, pues es una actuación que va a interferir con el trabajo que realiza la persona y podría interferir de muchas maneras. Mencioné ahorita preliminarmente, ¿verdad?, que afecte en el contexto del desempeño de la persona o que genere otros problemas como el ausentismo o que la persona, ¿verdad?, simplemente no pueda aguantar y entonces requiera que se le cambie a otra área en el lugar de trabajo. Y bien importante, tenemos que también tomar en cuenta que esto aplica desde el patrono más pequeñito hasta los patronos ya más grandes con distintos departamentos, distintas áreas y, como mencioné ahorita, al gobierno también con sus distintas dependencias. Así que si ven, la definición de acoso laboral es bastante extensa y específica en lo que constituye una conducta de acoso laboral, pero también la ley establece ejemplos de lo que sería acoso laboral y lo que no sería acoso laboral, que sirve un poco de guía tanto para patronos como para empleados, para poder identificar qué tipo de actividad, qué tipo de actuación podría de antemano ya entenderse como un acoso laboral y qué cosas no. Y en Hay, ese sentido hay, nos da una guía. hay una lista, ¿verdad?, en el artículo 8 de circunstancias que sin ser exhaustivas son posibles ejemplos de acoso laboral, pero me gustaría, Jessica, antes de que entraras en eso, que hiciéramos una definición más breve de lo que es el acoso. Y voy a mencionar algunos de los conceptos que debe contener esa definición, ¿verdad? Tiene que ser una conducta intensa, no puede ser algo leve, casual, tiene que ser algo repetitivo, tiene que haber un patrón constante, ¿verdad?, de actuación en contra del empleado y que estas actuaciones no tengan una justificación dentro del ambiente laboral o de la legislación o de la relación obrero-patronal, que haya Y tiene mala que ser intención, intencional. perdón, Intencional. Es intencional, sí, importante que tiene tiene que que haber ser intención, intencional. no es, Porque no, sabemos que no es sin querer. a veces uno, exacto, a veces uno se levanta por el lado izquierdo de la cama y a veces uno puede decir las cosas de una manera que quizás es la mejor, pero son cosas, ¿verdad?, que pueden ocurrirle a uno no tiene la intención de hacer sentir mal a la persona, de humillar a la persona. Así que tiene que ser una actuación intencional y para mí es importante la cuestión de que sea una cosa repetitiva, ¿verdad? Repetitiva. Tampoco un evento aislado. Podría incidir en la situación de si existe o no existe acoso si los eventos son aislados, en el sentido de que una vez hace 2 años ocurrió esto y me sentí bien mal y después al año y medio o los 3 años volvió a ocurrir otra cosa. Pues eso podría ir en contra de una postura de que se alegue acoso laboral, porque se rompe el patrón, ¿verdad? Tiene que haber una repetición. Y esta conducta tiene que violentar, pues ya sea la intimidad o la dignidad humana, los derechos constitucionales que tenemos todas las personas en Puerto Rico, protecciones que son bien amplias, las protecciones que hay en la Constitución de Puerto Rico que protegen la dignidad y la intimidad son bien amplias y que obviamente ocasione daños, porque
para que haya una reclamación bajo esta ley, ¿verdad? Porque esta ley concede unos remedios, pues además de el acto culposo, que no es negligente, fíjate, es una actuación intencional, tiene que ser con la intención de ocasionar daño. Y ese acto culposo pues tiene que tener una relación causal con tus daños, con los daños de la persona agraviada. Por lo que no es algo que sea casual, incidental, no es algo que sea sin querer, y tiene que tener una patente intensidad, ¿verdad? Que ocasione unos daños. Y cuando usted eh, tiene que decidir, ¿verdad? Si lo que está ocurriendo aquí es un acoso laboral, pues tiene que darse todos los elementos de la definición. No puede usted decir, no, una vez me hizo esto. No, tiene que estar todo contenido en la conducta que se está imputando al patrono o a sus supervisores, sus otros empleados, etcétera. Y entonces viene el artículo 8, que es a donde ibas a entrar cuando yo te interrumpí, que son unos ejemplos. Tiene más bien 9 ejemplos de situaciones que podrían constituir hostigamiento o acoso laboral, que sirven para guiarnos en el criterio de si existe o no existe ese acoso. Y también iba a añadir sobre el asunto de esta conducta reiterada y que tiene que, ¿verdad?, lacerar lo que es la dignidad humana, tiene que ser humillante. Por ejemplo, esto no es un concepto nuevo, esto es algo que lo vemos en el contexto de la Ley 80, donde la ley de despido injustificado, donde hay una parte de la ley que tipifica como un despido injustificado aquella renuncia, que es lo que se le llama el despido constructivo, aquella renuncia del empleado, precisamente porque la situación, el patrono le pone unas condiciones de trabajo a ese empleado que son tan onerosas, que son tan difíciles de manejar, que son caprichosas, que son arbitrarias y llevan a la persona a renunciar. En el contexto de la ley 80, eso constituye un despido injustificado, porque si no se hubiese estado enfrentando a ese tipo de situaciones, el empleado no hubiese renunciado. Así que eso es en esencia también viene siendo un acoso laboral. Lo que pasa es que en el contexto de la ley 80, pues claro está, la persona tenía que renunciar. Aquí ya estamos hablando de situaciones que se dan en el lugar de empleo, donde la persona sigue todavía trabajando, que es lo que estábamos... No tiene que renunciar. Son dos cosas Exactamente. diferentes. Puede No haber tiene que... acoso laboral sin que haya un despido constructivo. Y puede Exacto, haber un despido constructivo que incluya el acoso laboral. Tú te vas al exacto. trabajo porque te acosaron laboralmente y la única medida que tú tienes para sanarte de lo que te está pasando es renunciando. Y podrías alegar las dos cosas juntas. Así que Que complementa la ley. exactamente, que esta ley ahora pues puede dar un poco más de luz cuando se trata de un caso de despido constructivo, porque ciertamente dentro del contexto de casos de ley 80 y de despido injustificado, un despido constructivo es más difícil de probar en los tribunales, porque pues claro, tenemos que entrar en esos elementos de cuán humillantes, arbitrarias, caprichosas, irrazonables eran las actuaciones del patrono para llevar a un empleado a renunciar. Y lo traigo porque como estamos hablando ¿verdad? De que no puede ser una actuación que, ¿verdad? No puede ser cualquier cosa, no puede ser un comentario que en un momento dado me hizo sentir mal, etcétera, es porque ya en el contexto de lo que es el despido constructivo, el Tribunal Supremo se había expresado de que no puede tratarse, ¿verdad? Lo tenía aquí anotado porque quería traerles el dato de que cualquier molestia o condición antipática en el empleo no va a necesariamente considerarse como una actuación que lleva al empleado a renunciar y que por lo tanto se considere como un acto
como un despido constructivo. Entonces, lo mismo lo podemos ver aquí, ¿verdad? No puede tratarse de cualquier molestia, sino un asunto ya grave, un asunto donde vemos lacerada, como hemos mencionado ya varias veces, esa intimidad de la persona, esa persona está siendo humillada constantemente. Que de hecho, estas expresiones del Tribunal Supremo que en lo que respecta a cómo debe ser esa conducta para que el empleado renuncie, fueron luego incorporadas en la Ley 80 cuando tuvimos la aprobación de la reforma laboral. Entonces, les quería comentar sobre los ejemplos que establece la ley en el artículo 8 sobre lo que podría considerarse una conducta constitutiva de acoso laboral, pero bien importante que lo primero que dice ese artículo es que la determinación de qué constituye acoso laboral o no va a depender de la totalidad de las circunstancias y de los hechos que se puedan probar en cada caso en particular. Para que no quepa duda de que esta lista que aparece en la ley no es una lista, ¿verdad?, donde es eso o es nada, sino que ciertamente es una guía. Y incluso de las alternativas que presenta, ¿verdad?, de los ejemplos que presenta el artículo, uno puede decir, bueno, pues que se puede dar en un contexto o en el otro. Por ejemplo, habla de expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras soeces. Pues ciertamente tenemos que, eso puede constituir un acoso laboral, pero tenemos que tomar en cuenta los elementos de la definición, de que tiene que ser una conducta reiterada y establecer ese patrón. Por ejemplo, en el asunto de las palabras soeces, etcétera. Entonces, por Aquí ejemplo, podemos decir algo que es un poco jocoso, porque los muchachos, los jóvenes se tratan ahora de K, ¿verdad? Mira cabrón. Y eso, lo pensé, pero también hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de trabajo es, en exacto, qué entorno se da, si es exacto. un trabajo, ¿verdad?, donde estamos en un ambiente de oficina, donde hay clientes, donde ese no es el tipo de lenguaje que se utiliza en el área de trabajo, pues ciertamente un supervisor tratando a sus empleados de esa manera, y más si es frente a clientes, y por eso les digo, el ejemplo que provee la ley no especifica si es frente a otras personas o no, pero claro está, en la presencia de otras personas podría intensificar esa humillación. Otro ejemplo que provee la ley son comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Entonces ahí podríamos verlo como ejemplo, riñas entre supervisores que tengan algún título y entonces uno le dice al otro, ¿verdad?, cuestiona su preparación académica o su experiencia profesional o su experiencia dentro del propio trabajo. Pero lo que es interesante es que este ejemplo sí dice en presencia de los compañeros de trabajo. Entonces, para mí, pues realmente no es necesario que una actuación o comentarios hostiles, humillantes, tengan que ser frente a otras personas, a otros compañeros de trabajo para que se pueda catalogar como que fue algo humillante, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser frente a otras personas para que uno se sienta humillado por los comentarios hostiles que haya hecho la persona que acosa. Otro ejemplo, Obviamente, en el caso ya de la etapa probatoria, el issue de si la conducta es frente a todo el mundo, frente a los clientes u otros empleados, es un issue importante porque traería evidencia de corroboración de cuál es la conducta del patrono. Si ocurre la conducta solamente personalmente, sin que haya otras personas presentes, no implica que sea menos mala la conducta. Lo que crea es un issue de la palabra tuya contra la mía, ¿verdad? Porque ese supervisor, ese patrono podría negar lo que dice el empleado, pero en términos de si se violó o no la ley, en términos del acoso, no haría diferencia realmente si es frente a otras personas o es solamente una a una, ¿verdad? Sin pero que haya nadie más.
sobre ese asunto que tú traes de la carga probatoria que pueda tener, ¿verdad? De lo difícil que pueda ser probar esto. Hay veces que el empleado puede tomar nota de situaciones porque el empleado se está dando cuenta de que esto es una conducta repetitiva, de que esto ya me sigue ocurriendo. Y hay veces que, ¿verdad? En el contexto probatorio, pues si el empleado ha tomado alguna nota que es contemporánea con los hechos, ocurrió en ese momento, eso puede ayudar si es que no hay otras personas. Y el asunto de que haya otras personas en el contexto ya cuando lo vemos en el tribunal, también puede ir a cómo se sintió la persona y ese nivel de humillación que puede ser mayor, ciertamente, si hay otras personas presentes, ¿verdad? Entonces ahí sí, el hecho de que haya otras personas, aunque vuelvo y repito, para mí no es necesario que haya otra persona para que uno se sienta humillado por un comentario hostil, pero definitivamente si hay otras personas, uno se puede sentir peor incluso. Otros ejemplos, amenazas injustificadas de despido, expresadas, dice también la ley, expresadas en presencia de compañeros de trabajo, o sea, como que estén constantemente amenazando al empleado o empleada con que lo van a despedir, incluso por cosas que no necesariamente ameritarían un despido o que justificarían un despido, pero sembrar ese miedo constante de que te voy a despedir, pues puede también ser conducta constitutiva de acoso laboral. La ley también menciona múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, ¿verdad? Cualquiera que esté acosando, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Y esto aquí es bien importante que tenemos que tomar en cuenta. El patrono puede disciplinar a sus empleados si entiende que se ha cometido alguna falta, de las faltas que vemos en el manual de empleados, etcétera. Y tienen, muchos patronos tienen los procesos disciplinarios establecidos ya dentro de sus protocolos. Y eso sigue siendo totalmente válido y razonable. El problema es someter a un empleado, que ahí es donde yo entiendo que va obviamente este ejemplo que menciona la ley, someter a un empleado a un proceso disciplinario de manera temeraria, cuando en realidad no había justificación para que se presentara ese proceso disciplinario contra ese empleado o empleada. Y que al final del camino, siguiendo los procesos, de los protocolos que tenga la compañía, se determine que en efecto el empleado o empleada no cometió la falta que alegaba el supervisor o supervisora, pues en ese caso, pues sí se puede entender esa temeridad y eso es lo que la ley indica como un posible evento de acoso laboral. Otro ejemplo es la descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, que yo traiga ideas constantemente a reuniones de equipo, etcétera, y este otro empleado o empleada o supervisor o supervisora que constantemente rechaza estas ideas, pero no es rechazar las ideas nada más, ¿verdad? Porque hay ideas que se pueden implementar, otras cosas que no se pueden implementar, y eso es parte de la dinámica del trabajo probablemente, es el rechazar esas propuestas, incluido, ¿verdad?, con comentarios hostiles, humillantes, y que sea de manera reiterada, que obviamente pues ya puede entonces catalogarse como un acoso laboral. Ni siquiera se le permite, ¿verdad?, en esencia al empleado pues hacer aportaciones que probablemente sea parte de su trabajo y entonces está impidiendo ¿verdad?, que la persona pueda desarrollarse y establecer ¿verdad?, llevar a cabo sus tareas. Otras cosas son, que menciona la ley también, son comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir, y dice formuladas en público. Esto puede estar muy atado a discrimen, particularmente discrimen con personas de la comunidad LGBTQ, porque podrían tener una forma de vestir que es muy válido para ellos dentro de su intimidad, dentro de su ser como persona, y que haya un patrono
o un empleado que esté constantemente burlándose. Como si no, puede ser también relacionado a un discrimen por edad, porque unas personas pues quieren vestirse de cierta manera conforme a su edad, puede estar también relacionado a asuntos de religión. O sea que aquí vemos, ¿verdad? También cómo podría haber una interacción dentro de lo que es una conducta de acoso que a su vez es discriminatoria. O simplemente burlarse de la forma de lo que a uno le gusta ponerse por los colores que a uno le gusta ponerse, ¿verdad? La ley también menciona comentarios, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado afectado, es decir, mencionar frente a otros empleados en la cafetería alguna situación que haya tenido en el entorno familiar, un divorcio o asuntos que tengan de pensión, custodia, y entonces estar mencionando eso frente a otros empleados. También menciona la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio que se dedica el patrón. Así que ahí hay muchas cosas juntas dentro de un solo ejemplo que provee la ley. La negativa, este es el último ejemplo que provee, la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de las labores. Esto es bien común, que le asignan un proyecto a un empleado o empleada, una tarea en particular, pero entonces no le dan los mecanismos, los materiales, la computadora, el celular que necesiten o cualquier otro tipo de material para poder llevar a cabo esa tarea. Y después entonces podría darse el caso en que tiene una sanción disciplinaria por no cumplir con esa tarea cuando en un principio pues no le proveyeron los materiales que necesitaba para poder llevar a cabo esa tarea. Así que ahí ven una serie de ejemplos que provee la ley, pero vuelvo y digo, no es una camisa de fuerza para que exclusivamente esas situaciones sean las que se puedan considerar como acoso laboral, y vamos a ver en los casos que eventualmente se vayan presentando, cómo algunas se ajustan al dedillo a esos ejemplos, como puede ser una variación o una combinación de todas esas cosas también, o cosas que ni siquiera ha contemplado esta lista. Y ese artículo también establece cosas que no son constitutivas de acoso laboral, que ahí entonces quiero que Rolando lo pueda tocar. Sí, el mismo artículo establece una lista no taxativa de situaciones que no pueden constituir acoso laboral, porque aquí la ley pretende balancear los intereses del patrono, que hay un componente bien fuerte de una disciplina, de una estructura, de una rentabilidad, de una productividad, con los intereses del empleado, que se le trate de manera digna y que no se le margine ni se le ocasione daño por los caprichos y las arbitrariedades del patrono. Pero en ese balance, pues, además de la ley decir ejemplos de qué es acoso laboral, pues menciona las situaciones que no constituyen acoso laboral. Obviamente esto está sujeto a la interpretación dependiendo de cada una de las situaciones de hechos. La primera que menciona es, en este artículo 8, actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los supervisores sobre sus subalternos. Si es una compañía que tiene unos protocolos disciplinarios, que tiene un manual de personal, y lo que está haciendo este supervisor es meramente identificando una conducta que viola el manual de personal y aplicando el procedimiento que corresponde a tono con esa violación, pues no se puede interpretar que hay un acoso laboral, porque está ejerciendo las funciones que normalmente se supone que un supervisor ejerza sobre un empleado en términos de la vigilancia y la disciplina
que corresponde al entorno de trabajo. Hay entornos de trabajo muy liberales, hay entornos de trabajo muy estrictos, donde hay muchas variables que hay que tener control de ellas y que una desviación de alguna de esas variables pues podría ocasionar resultados no deseados, como el caso de las fábricas, ¿no? Particularmente las farmacéuticas, que tienen procedimientos bien estrictos. Y el que el supervisor ponga pues la disciplina necesaria para que se pueda hacer el trabajo no es acoso laboral. Ahora, enfaticé que la empresa debe tener sus reglas, sus reglamentos, su protocolo, su manual del empleado, porque eso evita la arbitrariedad. Se supone que haya un juego justo e imparcial en los procesos disciplinarios, en donde el patrón no se invente normas, el patrón no se invente nuevas prohibiciones que puedan hacer entonces que el empleado no sepa de qué se trata el trabajo, cómo tiene que comportarse en el trabajo, cuáles son las expectativas que hay sobre el trabajo. Por eso es que hay que hacer el caveat, ¿verdad? La cualificación de que aun cuando un supervisor esté imponiendo deberes de disciplina en sus empleados, si este supervisor está siendo totalmente arbitrario, no está respetando las normas más mínimas de notificación de la conducta prohibida, podría uno estar entrando entonces en un área, no estoy diciendo que sea acoso, pero se debilita la postura del patrono en torno a que lo que hace es fiscalizando la disciplina de sus empleados. Así que es importante que ese patrono tenga esas normativas internas para que se sepa cuál es la conducta que estaría prohibida y se sepa cuál es la sanción en cada momento. La segunda instancia que menciona la ley es la formulación de exigencias para protección de la confidencialidad en los servicios a los que se dedica el patrono o la lealtad del empleado hacia su patrono. Esto tiene dos elementos. Uno que es bastante entendible dentro de la relación patrono-empleado, que es el asunto de la confidencialidad. El patrono no quiere que el empleado esté divulgando información que es confidencial, como por ejemplo los secretos de negocio o problemas internos que pueden afectar la competencia, que pueden afectar la confiabilidad de los servicios. Eso es algo que el patrono tiene un interés en que se mantenga dentro de los confines del taller de trabajo. Y en ese sentido, esas exigencias podrían entenderse bajo esta ley como que son razonables por parte del patrono y no constituyen un acoso laboral. Ahora, la segunda cláusula de ese número 2 es el término lealtad del empleado hacia su patrono. Es decir, que queda a juicio del patrono qué es lo que es la lealtad. Y eso es bastante ambiguo y bastante peligroso, porque lo que está diciendo aquí en este inciso 2 del artículo 8 de las conductas que no constituyen acoso laboral es que el patrono podría inventarse reglas muy exigentes o hasta absurdas de lo que constituye una lealtad. Porque, por ejemplo, el empleado tiene derecho a querellarse cuando se están violentando sus derechos laborales, cuando se está violentando las prerrogativas que tiene en cuanto al salario mínimo, beneficios marginales, y particularmente cuando el empleado está haciendo una denuncia sobre las condiciones de trabajo en algún foro competente. Ahí está el asunto de la represalia, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si el empleado se queja de lo que está ocurriendo en la empresa, de cómo lo están tratando, el empleado no es leal, está violando la lealtad. Pues ahí esa ambigüedad me parece que es una deficiencia de la ley, porque le permitiría al patrono hacer exigencias que podrían ser irrazonables y que podrían estar chocando con otros derechos que tienen los empleados dentro del entorno laboral y que están protegidos hasta por esta misma ley, porque esta misma ley habla sobre el derecho del empleado a no ser reprimido, el concepto de las represalias, ¿verdad? Que el empleado tendría derecho a radicar una acción civil adicional por represalias en el caso de que la conducta del patrono sea una censura o un intento de censurar algún tipo de denuncia que haya hecho ese empleado. La número 3 es la formulación o promulgación de reglamentos o memorandos
para encaminar la operación, maximizar la eficiencia y la evaluación laboral de los empleados en razón de los objetivos generales del patrono. Ahí tenemos la misma situación anterior. Tiene que haber una formulación de la reglamentación apropiada para la empresa, que tenga claro también los objetivos generales del patrono, para que el empleado sepa con qué tiene que cumplir y cuáles son los propósitos de la empresa y cuáles son los propósitos del trabajo. Pero el hecho de que exista esa reglamentación y que el patrono la esté poniendo en vigor mediante la aplicación de esos reglamentos o mediante la emisión de memorandos, ¿verdad? Lo que llaman el memorando al expediente, no implica que hay un acoso laboral, porque hay esa estructura normativa que el patrono tiene derecho a poner en vigor. Así que tú no podrías decir, me están acosando porque me están enviando memos todo el tiempo. Ahora, si son memorandos temerarios que no tienen base en los hechos, podría ser el otro extremo. Por eso es que es bien importante que la ley establece que todo esto se interpreta dependiendo específicamente de los hechos del caso. Un caso podría tener el patrono una justificación para actuar de cierta manera, y en otro caso esa justificación no sería razonable, sería arbitraria. Y esto es algo que normalmente requiere la consulta con un abogado o abogada que conozca el derecho laboral, porque está todo el tiempo uno balanceando unos intereses. Los intereses que el derecho le da al patrono y las prerrogativas que le da al patrono y las protecciones que tiene el empleado, y hace falta a veces interpretar cuál protección o cuál derecho o interés va por encima del otro. Tenemos la cuarta, que dice la solicitud de cumplir deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación y servicios que ofrece el patrono. Y yo quiero ver esto en conjunto con lo que ya mencionamos anteriormente, Jessica, en la parte, en el 8 anterior, donde habla de la imposición de deberes patentemente extraños. Fíjate que hay como que las dos caras de una moneda ahí. Si el patrono le impone deberes altamente extraños a un empleado, como por ejemplo podría ser, y esto no lo tomen como que siempre va a ser acoso, pero que el patrono esté utilizando al empleado, o el supervisor esté utilizando al empleado para hacer mandados personales. Esto se da mucho en el ámbito público, ¿verdad? Del gobierno, donde hay pues funcionarios públicos que no cumplen con la reglamentación mínima sobre el buen uso de los recursos del gobierno, y ponen a sus empleados a hacer mandados, a buscar los nenes, a hacerles diligencias en las otras agencias o en las tiendas, etcétera. Y ahí tú tendrías un número 8 que implicaría un posible acoso, que sería la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, ¿verdad? Pero si miras la que estábamos mencionando, no sería un acoso el solicitar que el empleado cumpla con deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación y servicios que ofrece el patrono. Aquí podríamos tener una situación donde viene una tormenta tropical, viene un huracán, y tú tienes a tus empleados que son empleados de oficina. Pues tú dices, mira, viene la tormenta, hay que recoger, hay que organizar la oficina, hay que proteger los equipos. Tú estarías pidiéndole a un personal secretarial o clerical que se ponga a hacer labores tal vez de handyman, que se pongan a clavar las tablas o las tormenteras en las ventanas. Y según esta disposición, que se trata de deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles, se podría entender que no implica acoso laboral, a menos que el empleado, por su situación física o emocional, no pueda cumplir con esas funciones. O sea que hay un balance de intereses todo el tiempo y hay que mirar caso a caso. Pero ese inciso
por ejemplo, ese ejemplo que provee la ley como situaciones que no son acoso laboral, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque hay que verlo dentro del contexto también de que hay lugares de trabajo y posiciones que tienen un job description donde Correcto. establecen cuáles son las tareas que tiene ese empleado o empleada. Así que hay que ver, como bien establece esa disposición de la ley, si es necesario o no para la continuidad del servicio o la situación difícil que se está tratando de solucionar, ¿verdad? Si eso es razonable o no. Y también quería mencionar que hay que mirar esto con mucho cuidado cuando se trata de uniones, porque tenemos el concepto, y esto aplica a unionados también, así que tenemos el concepto de la unidad apropiada, de que el convenio colectivo establece unas tareas para unas posiciones en específico, con unas características y unas funciones, que eso ha sido producto de una negociación colectiva, así que también hasta qué punto, ¿verdad? Requerirle a estos empleados una tarea adicional con el propósito de solucionar una situación o una colaboración, pues pueda estar yendo por encima de lo que sea un convenio colectivo o no solo eso, sino, pues, como mencionaba, un job description. Así que hay que cogerlo, Sí, hay que depende tomarlo de con... los hechos. Y por ejemplo, en esto del COVID, pues tú tienes que establecer protocolos adicionales. Entonces tú vas a tener tal vez una persona que nunca en su vida ha estado tomando temperatura en la entrada, ni haciendo advertencias, ni mandando a la gente a usar la mascarilla. Pues tú podrías decir que esos son gestiones de colaboración para atender situaciones difíciles, pero podría la situación complicarse y llegar a lo que dice el otro inciso, que es la imposición de deberes patentemente extraños. Que ahí hay un grado de intensidad en la desviación de las gestiones que está haciendo el empleado. Así que es una cuestión de uno ponderar cada una de esas situaciones para determinar si efectivamente es una causa de acoso laboral o no es una causa de acoso laboral. Por eso es que esto requiere, obviamente, para hacer una determinación, y los abogados y abogadas de derecho laboral, para hacer una determinación sobre si hay acoso o no hay acoso en un ejemplo similar, pues requiere conocer todos los hechos. Y ahí lo que tú mencionaste anteriormente de que cuando ocurran eventos los empleados deben hacer una bitácora, tomar nota de lo que ocurrió por la fecha y lo que ocurrió específicamente para que puedan refrescarse la memoria y que el abogado o abogada pueda mirar detenidamente eso y ver si efectivamente está ocurriendo un patrón de acoso laboral. Pero hay muchas sutilezas que pueden estar involucradas en esto y que inclinen la balanza hacia un acoso o inclinen la balanza que no hay acoso en el empleo. La otra situación, en la número 5, las acciones administrativas dirigidas a la culminación de un contrato de trabajo con justa causa o por un periodo fijo de tiempo previsto en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Ahí uno puede pensar en el trámite que se lleva a cabo de la disciplina progresiva, el asunto de que la persona no esté cumpliendo con las reglas y reglamentos y esté ocasionando incomodidad o problemas operacionales, no incomodidad, problemas operacionales al patrón. No basta con una mera incomodidad, problemas operacionales al patrono, y que entonces el patrono se embarque en las acciones administrativas de enviar el memorando, de cumplir tal vez con un plan de mejoramiento profesional, que es una medida que puede implantar el patrono para tratar de corregir la conducta del empleado antes de tomar una medida más drástica, o también el proceso de la disciplina progresiva, que puede implicar no solamente el memorando, sino suspensión del empleo, suspensión del empleo y sueldo, hasta finalmente un despido. Así que el patrono no está impedido de tomar las acciones administrativas que implican que hay un reglamento, que implican que hay un proceso, ¿verdad? No puede ser esto arbitrario y al arbitrio exclusivo del patrono. Tiene que haber alguna reglamentación para que no sea algo que esté fuera de la racionalidad. El número 6 es las acciones afirmativas del patrono para hacer cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos administrativos de recursos humanos o de cláusulas de los contratos de trabajo.
hay obviamente una conexión entre estos dos incisos, porque el de arriba, el 5 es para terminar el contrato de empleo, el 6 es ya dentro de la administración ordinaria de los recursos humanos, ¿verdad? Hay un reglamento, hay unas estipulaciones contractuales, el patrono puede tomar todas las acciones razonables conforme a los reglamentos para hacer cumplir esas disposiciones. Luego, la 7 dice las acciones afirmativas del patrono para que se cumplan con los deberes, las obligaciones y las prohibiciones que rigen por ley. O sea que no es acoso el que usted le llame la atención a un empleado que no está siguiendo, por ejemplo, el protocolo de COVID, un empleado que reiteradamente esté violando cómo se usa la mascarilla dentro del entorno de trabajo, pues amerita que se le esté llamando la atención constantemente y podría activar mecanismos de disciplina progresiva si el empleado no se ajusta a esa normativa que es tan importante en un centro de trabajo en estos tiempos de pandemia. Así que básicamente todas estas situaciones donde la ley establece que no hay acoso se refieren a la manera en que el patrono supervisa las funciones del empleado, pero siempre en referencia a una normativa que el patrono tiene que establecer. Por eso es que es tan importante y siempre lo reiteramos con los clientes. Usted como patrono tiene que tener sus manuales o su cultura laboral, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y que todo el mundo sepa cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas como corresponde, para que usted entonces pueda hacer estas gestiones disciplinarias sin que el empleado pueda alegar que hay un acoso laboral. Por ejemplo, si usted no tiene reglamento y usted a unos empleados le permite unas cosas y a otros empleados no se las permite y quiere aplicarle una normativa a unos empleados específicos, podrían esos empleados entender que por la arbitrariedad en el trato hay un problema de acoso laboral, y cuando el patrono diga, no, yo estoy haciendo cumplir mi normativa, y tú le preguntas, ¿y cuál es tu normativa? Ah, no, bueno, yo les hablé al principio de esto y no tienen la normativa específica, y eso podría ocasionar esos problemas. De hecho, la ley no tiene, tiene el propósito de penalizar, ¿verdad?, esta conducta de acoso laboral, pero también de que haya esfuerzos de prevención. Por lo tanto, establece la obligación de orientación y de asesoramiento a los empleados sobre lo que dispone esta ley, que tiene que estar el contenido de esta ley al alcance de todos los empleados, porque y esto es, ¿verdad?, un poco parecido a lo que ocurre con la legislación, por ejemplo, del hostigamiento, contra el hostigamiento sexual o por violencia doméstica, que establecen que tiene que haber protocolos para atender todos estos asuntos y que tienen que ser divulgados a los empleados, porque es un esfuerzo también de un poco, ¿verdad?, erradicar este tipo de conducta. Entonces, si entramos a lo que sería ya la responsabilidad del patrono, ¿verdad? ¿Quién responde? Pues la ley establece que responde todo patrono que incurra, fomente o permita el acoso laboral. Así que ya vemos, ¿verdad?, que no es solamente que yo lleve a cabo algún tipo de actuación que implica hacer un acoso laboral, sino que también va a responder a aquel patrono que fomente este tipo de conducta, aunque no lo haga el propio patrono, el propio jefe, pero ¿verdad?, sí lo hacen otros empleados y lo permiten. Así que una cosa interesante que noté del texto de la ley como tal es que dice que, ¿verdad?, todo patrono que incurra, fomente o permita el acoso laboral será civilmente responsable frente a las personas afectadas, lo que me levanta la bandera de si entonces estamos hablando de que podrían tener causas de acción también, por ejemplo, familiares de la persona que ha sido acosada, como vemos en el contexto de los casos de discrimen, donde hay angustias mentales que se producen por el acto discriminatorio, por ese despido discriminatorio, entonces un cónyuge puede demandar también. Así que podría estarse dando esta situación también aquí, porque cuando me dice personas afectadas,
sabemos, hablamos al principio, que se afecta el empleado o empleada, pero se afecta también el entorno familiar. La misma ley Este, menciona, la misma ley menciona en la exposición de motivos que antes de esta ley las personas tenían la acción de daños y perjuicios para reclamar por este tipo de situaciones, pero que eso es un artículo que tiene más que un párrafo, ¿verdad? Y que en ese sentido es muy difícil de aplicarlo al entorno laboral. Por tanto, bajo el artículo 1802, los parientes que hayan sufrido daño o personas afectadas por la conducta del patrono podrían reclamar. No creo que la ley pueda interpretarse como que las personas afectadas por la conducta de acoso que no sean empleados no puedan reclamar. No hay ninguna indicación en la ley. Y fíjate que la propia exposición de motivos habla de que el acoso laboral puede ocasionar problemas en la relación de pareja. Así que si la esposa o esposo está afectado, pues tú tienes derecho a reclamar también. Y hay unas compensaciones de daño. Por eso es razonable pensar que cuando la ley habla de personas afectadas, pues podríamos también incluir a otras personas dentro de por ejemplo, el entorno familiar, etcétera, porque si no diría al empleado afectado, ¿verdad? Diría pues que incurrirá en responsabilidad frente al patrón, al empleado afectado, y no lo dice de esa manera. Así que es posible interpretar que sí podrían reclamar otras personas que no necesariamente son el empleado o la empleada que ha sido objeto del acoso. Entonces, la ley ciertamente le impone una responsabilidad al patrono de tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo el que ocurran estos eventos de acoso laboral en el lugar de trabajo. Y ahí podemos pensar entonces que el patrono tendría que implementar adiestramientos, llevar a cabo entrevistas a empleados para asegurarse, ¿verdad? Ahora que ha sido aprobada la ley, pues todos los patronos tienen que establecer una serie de protocolos, así que podría incluir entrevistar a empleados para asegurarse de que no se están dando ya este tipo de situaciones en el lugar de trabajo, establecer campañas, talleres de educación que sirvan, ¿verdad?, a ese propósito de prevención. Obviamente van a tener que modificar los manuales de empleados y establecer las políticas claras dentro de los manuales de empleados, y si no tiene manual de empleados debe tenerlo, que incluya esto y obviamente otras cosas más como faltas que puedan incurrir los empleados. Se me ocurre también establecer un protocolo específico a seguir cuando hay un reclamo de un empleado o empleada ante un posible acoso laboral, establecer los mecanismos de mediación interna, porque vemos que la propia ley establece ya un requisito, ¿verdad?, de que las partes vayan a mediación, pero nada impide que el patrono pueda establecer también procesos de mediación interna. Obviamente la divulgación de todas las normas, porque ya la ley establece para que el patrono tenga que tener disponible el contenido de la ley, pero la divulgación de otros protocolos y políticas que se establezcan y ponerlo, ¿verdad?, dentro en los lugares donde pueda ser visible a los empleados. Y bien importante en el contexto de convenios colectivos, pues entonces habría que mirar que los convenios colectivos pues tengan disposiciones que sean contra el acoso. La ley establece que ya aquellos convenios que tengan disposiciones que sean de prevención o contra el acoso, pues perfecto, no hay ningún problema. Lo importante es que no sean, ¿verdad?, las disposiciones que se establezcan en los convenios colectivos, pues tengan que ser cláusulas análogas y que no sean contrarias a lo que establezcan la ley, incluso podrían ser más estrictas, ¿verdad?, porque ya eso es dentro del contexto de una negociación que se hace entre patrono y empleados. Eso en el contexto de lo que es la prevención, pero también es bien importante que la ley toca en el asunto de la responsabilidad y de quién responde el escenario cuando tenemos compañías de empleos temporeros, por ejemplo, o cuando tenemos, se da también en el contexto de cuando cuando son compañías de seguridad
que sabemos que el patrono es la compañía de seguridad, pero está trabajando en otro lugar, en otra localización, así que pueden haber eventos de acoso en esos escenarios. También empresas de mantenimiento que se contratan para que den mantenimiento en otro lugar, pero su patrono es esa empresa de mantenimiento y otro tipo de servicios contratados. Explica eso, es que los empleados de un patrono pueden acosar a los empleados de otro patrono. A eso iba. Entonces, ¿verdad? Se puede dar el acoso entre un empleado temporero y un empleado regular, y entonces ahí quién responde, y ahí la ley establece que responderán todos los patronos involucrados y tienen la obligación de investigar una alegación de acoso laboral independientemente de que no sean el patrono directo del empleado que se está querellando. O sea que no puede, el patrono no puede como excusa decir, bueno, pero es que yo no soy patrono porque soy un empleado temporero. Tienen la responsabilidad de investigar si hay alguna reclamación y obviamente de tomar las medidas necesarias para atender la situación, porque no pueden cruzarse de brazos por el hecho de que no sean sus empleados. La ley dispone que el patrono responde por acoso laboral hacia sus empleados por parte de personas no empleadas por y también le impone la responsabilidad al patrono si sabía de la situación o si debía estar enterado de esa situación y no tomó acción inmediata para corregir la situación. Una cosa importante es que la ley sí establece una defensa que exime de responsabilidad a un patrono, y es que establece que un patrono pues no responderá si demuestra que tomó las acciones inmediatas y apropiadas para corregir cualquier tipo de conducta de acoso laboral, y que el empleado, pues también, aquí se dan varios escenarios, ¿verdad? Una es que el patrono demuestre que tomó las medidas necesarias, y otro asunto es que también el empleado pues falló en aprovechar las oportunidades de medidas preventivas o correctivas que estableció el patrono para evitar los daños, ¿verdad? Porque se puede dar el escenario en el que el patrono responde y establece unas medidas para atender la situación, digamos que muevan al empleado a otra área de trabajo, etcétera, y que se pueda entender como que eso es algo razonable, porque volvemos, todo va a depender de las circunstancias particulares, del servicio que provee ese patrono, etcétera, pero digamos que pueda tomarse como una acción correctiva razonable el que el patrono tome la determinación de mover al empleado a otra área, y que eso sea razonable. Si el empleado no lo acepta o no está dispuesto, si no tiene, ¿verdad?, una justificación válida para negarse a ese cambio propuesto por el patrono, pues entonces no se podría encontrar al patrono como responsable ante la situación de acoso. Pero volvemos, esto es algo que tiene que verse dentro de la totalidad de las circunstancias. Claro está, la ley dispone expresamente que la defensa que exime de responsabilidad pues no va a aplicar si los actos son cometidos por el propio patrono. Y eso lo podemos ver bien fácilmente en el contexto de empresas bien pequeñas, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de que es un supervisor, otro empleado el que está llevando a cabo el acoso, pues entonces ahí podría darse el escenario de que el patrono como tal no responda, y entonces respondería esa persona en su carácter personal, quien está acosando, si el patrono toma las medidas correctivas, etcétera, y no hay el issue, ¿verdad?, de que el empleado falló en aprovechar las oportunidades de esas medidas, pues quien entonces único respondería sería el que acosó en su carácter personal. Así que la ley habla de esa inmunidad, pero es bien importante que tomemos en cuenta otro aspecto dentro de ese concepto de inmunidad patronal, que es la inmunidad patronal del Fondo del Seguro del Estado. Eso es importante porque son dos cosas bien distintas.
La inmunidad patronal que establece la ley del Fondo del Seguro del Estado es pues aquel patrono que haya asegurado, que haya pagado las primas correspondientes al Fondo del Seguro del Estado, pues la ley del fondo le provee al patrono una inmunidad en el sentido de que no va a responder por el daño que sufrió o la lesión que sufrió ese empleado, aunque haya habido negligencia por parte del patrono, ¿ok? Y en ese sentido es que se entiende la inmunidad patronal de la ley del fondo. Si hay actuaciones intencionales por parte del patrono, pues no va a haber inmunidad, la inmunidad patronal que establece la ley del fondo. Pero es bien importante que no confundamos el concepto de inmunidad patronal que trae la ley del fondo, donde sí el patrono estaría cubierto, ¿verdad? Por esa inmunidad. Ahora sí, una vez se determine que o sea, los empleados pueden recibir, esto es bien importante, los empleados pueden recibir los servicios que ofrece el fondo ante una situación de acoso laboral. Antes, no necesariamente, o sea, no había el empleado no tenía el beneficio de ese servicio de recibir atención médica, psicológica, por ejemplo, de parte del fondo por acoso laboral. Ahora sí, el empleado puede recibir esos servicios y una vez se determine que la condición de salud del empleado pues se debe a un patrón de acoso laboral, el fondo podría recobrar del patrono los gastos incurridos en el tratamiento de ese empleado que ha sido afectado. Así que eso es importante, pues es una novedad de esta ley. Déjenme ver aquí otros asuntos de Podría esa mencionar yo, Jessica, el procedimiento para sí, reclamar, donde la ley tiene un artículo 10 que establece algo que cuando se empezó a hablar de los métodos alternos de resolución de disputas y hubo este boom con el negociado de métodos alternos del Tribunal Supremo y con las certificaciones como mediador, árbitro, etcétera, pues se hablaba de que había que crear una cultura de mediación, de negociación, de arbitraje, de métodos alternos, y se ha mencionado siempre que se puede establecer como un requisito para tener acceso al tribunal el que se agote algún tipo de procedimiento alternativo de resolución de disputas. Eso ha confrontado críticas porque se entiende que podría ser inconstitucional si tú le pones una tranquilla obligatoria de tú agotar algún mecanismo de resolución de disputas antes de tú ir al tribunal, aunque eso ocurre en algunas legislaciones laborales, porque, por ejemplo, en los casos de discrimen en el foro federal uno tiene que agotar los mecanismos de la unidad antidiscrimen como requisito para poder reclamar. Y pues eso no ha sido declarado que es inconstitucional, pero en el ámbito normal de los litigios y de los derechos que tienen las personas, ponerle una tranquilla para tener acceso al tribunal, obligándolo a agotar algún tipo de mecanismo alternativo de resolución de disputas, podría tener algún vicio constitucional. Aquí se establece en el artículo 10 que hay que agotar el mecanismo de la mediación, pero no es que se tenga que pasar por todo el proceso. Lo único que se requiere es que las partes se orienten y que vayan al negociado de métodos alternos para la solución de conflictos de la rama judicial. No habla de ir a un mediador privado o de que la propia compañía tenga sus mediadores, lo cual presenta un problema sobre si la rama judicial tiene los recursos para atender la cantidad de casos que se podrían generar de acoso laboral a la luz de las circunstancias de Puerto Rico, donde estamos viviendo una precariedad económica, estamos viviendo una situación de una pandemia, donde la salud mental se ha deteriorado significativamente, particularmente en los lugares de trabajo que están operando y que tienen que estar lidiando con el temor que hay de contagio por el COVID. Eso podría incrementar los conflictos laborales. Y entonces tienes que ir obligatoriamente por lo menos a la orientación.
¿podrá la rama judicial aguantar un volumen de casos significativo de acoso laboral? Pues tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que la ley debió haber dicho que se podía contratar un mediador, que el patrono contratara un mediador o que ambas partes pagaran el mediador, etcétera, para que no hubiera solamente una alternativa, pero conforme a la ley hay solamente una alternativa. Lo que se les obliga a las personas que estén reclamando por el acoso es meramente a ir a la orientación, y si el perjudicado o el patrono no aceptan la mediación o el mediador recomienda que no se dé la mediación porque el mediador entiende que no se va a llegar a ningún resultado positivo, pues entonces es que se puede ir al tribunal a radicar la correspondiente acción civil, que podría beneficiarse del procedimiento sumario de la ley 2 del 17 de octubre de 1961, que está complementada por las reglas de procedimiento civil, y la ley establece el remedio de daños y perjuicios con una penalidad por una suma igual al doble del importe de los Antes de daños. que, antes de que hablemos de los remedios que establece la ley, es importante mencionar esto de la ley 2, que es la que establece el procedimiento sumario en reclamaciones laborales, porque la ley dispone que el empleado puede acogerse a los procedimientos sumarios de la ley 2, como puede presentar un procedimiento ordinario donde entonces rigen las reglas de procedimiento civil. Y lo que es importante de eso es, en términos, ¿verdad?, lo procesal, porque la ley 2, si bien establece ese procedimiento sumario que se supone que se va a atender más rápido en los tribunales, y digo se supone porque sabemos la realidad de lo ataponados que están los calendarios de los tribunales, y a veces por más que sea un procedimiento sumario, el proceso como quiera demora, y el empleado o empleada puede estar en un proceso judicial al menos un año. Pero ese proceso sumario establece otro tipo de restricciones en términos del descubrimiento de pruebas, los términos son más cortos, así que para apelar, y también dentro del proceso en primera instancia, así que eso es una decisión también que cuando el empleado vaya a demandar, pues tiene que discutirlo con su abogado o abogada para ver cuál es la estrategia que más le convenga conforme a los hechos, porque si usted identifica que va a necesitar un descubrimiento de prueba extenso, pues no necesariamente le conviene el proceso sumario. Así que eso es importante tomarlo en consideración. Y lo de la mediación, pues la realidad es que los procesos de mediación no son compulsorios, ni siquiera en los procedimientos de ejecución de hipotecas, que se habla de mediación compulsoria, pero es en el sentido de que hay que agotar ese remedio, de que hay que ir y solicitarlo, pero nunca las partes están obligadas dentro de un proceso de mediación a llegar a un acuerdo. Yo sí creo que la mediación puede ayudar a que no tengan que llegar muchos de estos casos al tribunal, porque la mediación pues provee esa herramienta donde el mediador es un ente imparcial que está ahí para proveer alternativas, para servir de facilitador a que las partes puedan llegar a un entendido, y estoy segura que muchas de estas situaciones se pueden resolver con la ayuda de un mediador o mediadora que pueda ver de otra perspectiva lo que está ocurriendo y presentar alternativas a las partes que pueden definitivamente implementarse y resultan en el ahorro, ¿verdad?, de todo un proceso judicial. Pero claro está, va a depender, porque en la medida, pienso yo, que el acoso sea de tal magnitud o sea tan grave, que en realidad no haya una alternativa más para el empleado, ¿verdad? Que no sea pues llevar a cabo su proceso judicial y recibir su compensación por los daños. Así que eso pues todo va a depender. Sí, si es una Y cuestión de que meramente no nos hemos puesto de acuerdo sobre esta conducta y quiero eliminar la conducta, pues la mediación puede eliminarla, pero si ya hay un patrón y hay unos daños y la persona está afectada psicológicamente, la persona tiene derecho a recibir una compensación.
Y ahí obviamente complica un poco la mediación. No es imposible mediarla, ¿verdad? El patrón no puede entender la gravedad de la situación y podría llegar a un acuerdo razonable con el empleado con la ayuda del mediador. Pero es más complejo una vez ya el empleado entiende que ha sufrido unos daños que deben ser compensados. Sí, y estabas hablando, Rolando, sobre la compensación. Sí, que establece el doble daño. Establece el doble daño y esto no es ajeno a lo que es la práctica en el derecho laboral, porque muchas de la legislación laboral que tenemos vigente en nuestro ordenamiento jurídico disponen para que la compensación de los daños sea una cantidad igual al doble de lo que el tribunal determine que son los daños. Y También se tenemos el llama, issue de la prescripción, donde hay eh, un año uh-huh. para Sí, poder y reclamar. antes de, iba a comentar sobre los daños también, que la ley no menciona nada sobre que el patrono tenga que cubrir los gastos de honorarios de abogado. La ley no lo menciona, hay otra legislación laboral que sí establece de manera expresa que el patrono tendría que cubrir los gastos de honorarios de abogados. De todas maneras, no me parece que sea un problema porque ya hay otras leyes como el Código de Enjuiciamiento Civil en la Ley de Procedimientos Legales Especiales que dispone para que en asuntos de naturaleza laboral el tribunal imponga a ese empleado o empleada que salió airoso en el proceso judicial, pues le imponga al patrono el pago de honorarios de abogado, que siempre será por encima de lo que es la compensación que recibe el empleado. El asunto de la prescripción es interesante porque tiene una disposición bastante ambigua que podría generar problemas, ¿verdad? Dice, toda persona que tenga una causa de acción bajo las disposiciones de la presente ley tendrá un término de un año para presentar su causa de acción a partir del momento en que el empleado se sintió sometido al acoso laboral alegado. ¿Qué significa eso? Desde el primer acto de acoso, desde que tú entiendes que se configuró el acoso porque se dieron todos los elementos de la definición, porque la conducta puede haber empezado, pero un evento inicial no es acoso, tiene que haber un patrón repetido y que tiene que estar afectando la dignidad y la intimidad de ese ser humano. ¿Y cuándo es que ocurre eso? Y como es un término de un año, que es un término breve, podría haber controversia. Normalmente lo que aplica en Puerto Rico para la prescripción es la teoría cognitiva del daño, en donde tú tienes la reclamación, ese año empieza a transcurrir una vez tú te enteras de que has sufrido un daño e identificas la persona que te está ocasionando el daño. En el entorno laboral no hay duda ni problema con la identificación de quién es el que te está acosando. Pero cuando es que tú te enteras que esa conducta es irregular, está prohibida por la ley, que los criterios que aplica, que la ley establece, te aplican a ti, eso podría presentar problemas de cuándo es que empezó a discurrir ese término prescriptivo, por lo que es importante que una vez ocurra algún evento que se pueda catalogar como que mancilla la dignidad humana, digamos unos insultos que se repiten al otro día, pues el empleado tiene la obligación de iniciar el proceso dentro del patrono para que trate de detener la conducta lo antes posible, porque es una de las maneras en que uno mitiga los daños. Pero si una o dos eventos constituyen acoso laboral, cuare, ¿verdad? Como decimos los abogados, es una situación que habría que determinar, pero normalmente, como está escrita esta ley, una o dos situaciones de acoso no serían suficientes para configurar la causa de acción. Así que tú podrías estar diciendo, no, esto empezó hace 5 años. Wow, pues está prescrito. Bueno, empezó hace 5 años, pero cuando se intensificó la conducta, que ya yo dije, no, esto tengo que consultar a un abogado, fue cuando ocurrió tal cosa hace menos de un año.
Y entonces eso va a generar mucha ambigüedad y mucha controversia sobre cuándo es que empezó el Cuando término prescriptivo. Y hay que tener cuidado para proteger ese término para que no se le pase el término prescriptivo porque pierde la acción de daños y perjuicios. sí, yo identifiqué ese problema, va a haber mucha controversia ahí para determinar cuándo empezó. Primero porque la ley requiere que la definición de acoso laboral requiere que haya un patrón, así que tiene que haber, ¿verdad? Uno tiene que identificar desde cuándo se empieza a considerar eso como un patrón y por otro lado, el hecho de que el daño puede ser continuo, ¿verdad? Porque está todo el tiempo esa persona acosando. Así que en realidad cuando empieza a contar en la medida en que ese daño es continuo. Claro, en las situaciones donde hay un despido, por ejemplo, pues ya ahí es más claro el que, Rolando, estás en mute, pero ya ahí es más claro ese punto de partida, ¿verdad? De la prescripción, pero mientras la persona siga trabajando y siga sometida a esa situación de acoso, yo diría que puede estar mucho tiempo, pasado un año, en enfrentando esa situación y que no necesariamente comience a correr el término. Así que ciertamente eso es un asunto que los tribunales, que el Tribunal Supremo en su momento va a tener que aclarar cuando surja la controversia apropiada para eso. Otro issue que hay, Jessica, es ¿desde cuándo está vigente la ley? Porque la vigencia dice la ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación, pero el artículo 14 habla de que se le dan unos términos Los 180 al días. Departamento del Trabajo y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos para establecer los reglamentos. Entonces, dice que eso se hace con sujeción a la ley 170, que es la ley de procedimiento administrativo. Bueno, ya no es la 170, es la 38 del 2017. No obstante, se conceden 180 días naturales a estos funcionarios para poner en función la reglamentación derivada de esta ley. Asimismo, la rama legislativa y la rama judicial adoptarán la reglamentación y normativa que estime necesaria para poner en ejecución las disposiciones de la ley. Mi interpretación es que eso es en cuanto al patrono público, en términos de que están Ajá. obligados por la ley a establecer las normas y reglamentos necesarios para lidiar con los issues de acoso laboral, pero para los privados yo no veo aquí Pero el término. no solamente eso, o sea, se establece ese periodo de 180 días para que se establezca los reglamentos que correspondan, pero la ley también, en el artículo que les mencionaba sobre la obligación de asesorar y de hacer disponible el contenido de la ley y de otras políticas a los empleados, también le establece un periodo de 180 días al patrono que va a contar a partir, dice, el patrono contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación de las guías mencionadas, que son las que tienen que aprobar el Departamento del Trabajo, para entonces el patrono adoptar e implementar los protocolos que entienda necesarios y, pues, y su debida difusión en los centros de trabajo. Así que no, si bien puede entenderse como que la vigencia inmediata en términos de la responsabilidad, ¿verdad?, de actuar, de prevenir, etcétera, realmente sí hay un poco de duda en términos ¿verdad?, de cuándo exactamente se puede configurar. Sí, pero fíjate, la ley establece la causa de acción vigente desde el momento de su aprobación y establece a los patronos, tanto públicos como privados, la obligación de establecer las normativas. Pero si está ocurriendo un evento de acoso laboral, no significa que te quedas en el vacío, que no tienes derecho a reclamar. Sí hay esta ambigüedad, la reconozco, pero me parece que una interpretación de la totalidad de la ley implicaría que sí, el patrono tiene esto para... Esos términos son para que tú te puedas preparar y puedas tener la reglamentación más apropiada para las circunstancias de tu empresa, ¿verdad? Pero no lo interpreto como que es una limitación de que el empleado tendría que esperar esos 180 días No, para poder reclamar. no, yo entiendo que no, pero igual también como están los asuntos de las defensas y la inmunidad que podría tener el patrono porque aplicó, ¿verdad?, los procesos, los protocolos, pues en la medida en que no estén aprobados, ciertamente hay como una especie de limbo ahí en donde podría generarse
controversias sobre eso que, pues, que los tribunales atenderán. Yo creo que cubrimos básicamente lo que establece la ley, pero sí que hablar sobre las disposiciones de represalias que establece la ley, que es un asunto, es básicamente lo que nos faltaba por discutir de la ley. Y es importante porque, como hemos mencionado ya, un proceso de acoso laboral puede generar represalias en la medida en que el empleado o empleada pues se queje porque está siendo víctima de un acoso laboral, porque vaya a donde su supervisor o a donde el Departamento de Recursos Humanos o con el propio patrono, y que entonces se genera una situación de represalia, que a su vez las represalias también tienen un elemento de acoso laboral, porque ya la ley de represalia establecía situaciones bien similares a las que hemos discutido aquí, que ahora constituyen un acoso laboral, pues en otros contextos se toman como represalia, porque el empleado o empleada se quejó de cualquier otra situación, no necesariamente que estaba sufriendo un acoso, sino que se quejó de algún tipo de situación. Incluso han habido casos que protegen a los empleados cuando se reportan al fondo del Seguro del Estado, y los protegen de represalias por eso. Así que una queja o testimonio que pueda haber dado un empleado puede generar unas represalias que son acoso laboral. Así que hay una interacción bien fuerte ahí entre esta ley y la ley 115, que es la ley de represalias, y el artículo 7 de esta ley pues tiene las disposiciones específicas que en lo que respecta al tema de la represalia, y establece, ¿verdad?, que cualquier persona que reporte actos de acoso laboral será protegida por esta ley, y conforme a la ley y hace, ¿verdad?, aplicables las disposiciones de la ley 115, que como dije es la ley de represalia, siempre que las expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituya una divulgación de información privilegiada del patrono, que eso es algo que ya lo disponía la ley 115, pero podemos decir, ¿verdad?, que ya esta ley establece definitivamente como una de de las actividades protegidas el hecho de quejarse, ¿verdad?, sobre el asunto del acoso laboral. Y esta ley básicamente hace un copy-paste de las disposiciones de la ley 115 sobre represalia, en términos de que ningún patrono pues puede despedir, amenazar, discriminar contra un empleado con relación a los términos y condiciones, compensación, ubicaciones, beneficios o privilegios de un empleado, porque el empleado ofrezca o intente ofrecer. Eso es importante, no tiene que materializarse la actuación, en este caso la queja presentada por acoso laboral, sino que lo intente, y puede ser de manera verbal o puede ser por escrito. Cualquier testimonio, expresión o información que pueda proveer el empleado contra el patrono, que no sea, como dije, difamatorio ni constituya divulgación de información privilegiada. Sí, como les dije, hace un copy-paste de lo que dispone la ley 115, pero añade el que el empleado o empleada pues brinde información o presente una queja ante una unión, que es algo que no está contemplado así expresamente en la ley 115, y también dice expresamente que la expresión del empleado, la queja del empleado o empleada, sea ante la Oficina de Recursos Humanos, que la ley 115 pues no lo dice así específicamente, Oficina de Recursos Humanos, aunque sí tiene el lenguaje de que el empleado haga algún tipo de expresión o queja en algún procedimiento interno de la empresa, que puede entenderse de igual forma ¿verdad?, como que vaya a quejarse, a presentar una queja ante el Departamento de Recursos Humanos. Así que también en términos, ¿verdad?, ya más lo que sería procesal ante la presentación del caso en un tribunal,
pues establece esas disposiciones que son iguales a las de la ley 115, que van a ser importantes dentro de la tramitación del caso y de quién pasa prueba primero, ¿verdad? Quién tiene la carga de probar qué, porque en un caso de represalia por la ley 115, y ahora lo dispone esta ley también, pues el empleado podría establecer unos hechos específicos en términos de la actuación del acoso, y con esos hechos específicos puede establecer un caso prima facie, que lo que implicaría, lo que significaría es que entonces pues ya yo probé unos hechos básicos de mi causa de acción, de que hay acoso, y corresponde entonces al patrono pues alegar, ¿verdad? Y fundamentar razones legítimas y no discriminatorias para la actuación que llevó a cabo, y aún así, como quiera, el empleado tiene la oportunidad de también alegar y fundamentar su posición una vez el patrono establezca las alegadas razones legítimas que tenga para esa conducta. Y también tiene las disposiciones sobre que se puede probar el acoso de manera directa, el acoso y la represalia de manera con evidencia directa o circunstancial. Eso va un poco más a quién tiene la carga probatoria dentro del proceso judicial como tal, que en los casos de represalia, pues ha generado mucha jurisprudencia que será aplicable aquí también, y mucha controversia, porque, por ejemplo, ¿verdad?, cómo uno establece ese hecho, ese caso prima facie, y tiene que ver mucho también con el tiempo que ha pasado entre la actuación que constituye una represalia o que constituye ahora un acoso, porque lo atan mucho al despido como tal, a un despido por represalia, a un despido discriminatorio. Pues cuánto tiempo pasa desde la actuación de el empleado de quejarse, de ofrecer algún tipo de testimonio, y esa represalia que constituye un despido. Así que Pero la creo que precaución puede, aplica solamente en el caso de alegación de represalia. exacto, por eso es que creo que puede haber, van a haber casos que tengan que atender esto de manera más específica, porque como lo que hace es traer un copy-paste, vemos, por ejemplo, como en la ley 90, que es la del acoso, pues como dice exactamente lo que dice la ley 115, pues habla de despido, ¿verdad? De una actuación discriminatoria, de represalia, de despido. Pero sabemos que en el contexto del acoso laboral, pues no tiene que haber necesariamente un despido. Pueden haber represalias por quejarse del acoso, por traer a la luz el acoso, y no tiene que haber un despido. Así que hay que ver cómo entraría en juego estas disposiciones, que pues como digo, quizás pudo haber un poquito más de cuidado en aplicarlo mejor a esta ley, que es meramente un copy-paste. Cubrimos básicamente todas las disposiciones de la ley, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos ya todo lo que dispone la ley. Va a ser bien interesante cómo se pueda ir desarrollando estas causas de acción de acoso laboral, porque pues ciertamente, pues como dije al principio, como toda ley nueva, pues puede generar dudas, puede generar controversias que se tendrán que ir atendiendo en el camino, pero dentro de todo, pues pienso que es un paso que tenía que darse hace mucho tiempo dentro del contexto de la legislación laboral en Puerto Rico, que hemos sido, esta jurisdicción ha sido de vanguardia en muchos asuntos laborales, y faltaba esto, que es un tema que ocurre con más frecuencia, ¿verdad? El acoso laboral ocurre con más frecuencia de lo que podríamos imaginar. La cantidad de veces que nosotros en la oficina hemos tenido consultas donde
donde puede haber un acoso y entonces uno se queda como que antes, ¿verdad? Ahora tenemos la ley, pero antes uno se quedaba como que cuál es el mecanismo, qué hacemos, incluso la preocupación de que si el empleado reportaba ese acoso con recursos humanos, pues que podía surgir la represalia. Entonces me veía yo muchas veces orientando a las personas para que tuvieran ese cuidado y esa precaución de saber que si ocurría un evento de represalia por reportar un acoso laboral, pues que tienen que estar bien pendientes de cuáles son esas represalias para también tomar nota de eso por si tuvieran que reclamar en algún momento. Así que esta legislación pues abre el espacio para que muchas personas que definitivamente están sufriendo esta situación que afecta tantos aspectos de su vida en el carácter personal, no solamente en el área de trabajo, pues puedan recibir, puedan llevar a cabo el proceso, reclamar y recibir la compensación que corresponda por los daños que han sufrido, que sabe Dios, ¿verdad?, por cuánto tiempo llevan pasando por este tipo de situaciones. Así que vamos a Bueno, ver. unos consejitos finales que se pueden dar. Si usted es patrono, usted tiene que revisar sus manuales de personal e incorporar la ley a las políticas que usted respeta como patrono. Esto implica también divulgar en los lugares que sean conspicuos, ¿verdad?, para todas las personas que trabajan en su empresa. La adición al ordenamiento de esta ley 90 del 7 de agosto del 2020. Tiene que aprobar entonces el protocolo para el manejo de las querellas que se tienen que procesar, ¿verdad?, en caso de que haya algún tipo de queja. Y si usted es empleado, pues enterarse de los detalles de la ley, y si está sufriendo una situación particular que usted entienda que es un acoso, pues consulte al abogado de su preferencia para que éste pueda hacer la evaluación sobre si aplican o no aplican las disposiciones de esta ley a la situación que usted está viviendo. Ese es un consejo que yo le doy a patronos y a empleados, a todo el mundo, ¿verdad? Uno tiene que asesorarse y asesorarse más en el contexto de los patronos para poder prever situaciones que puedan ocurrir y prevenir, ¿verdad? Porque en la medida en que puedan asesorarse con anticipación, no asesorarse para atender el problema que ya ocurrió, sino para poder estar al tanto de lo que podría ocurrir y cómo entonces tomar las medidas de prevención, porque eso es bien importante en esta ley, ¿verdad? Ese objetivo de erradicar estas conductas y de prevención, ¿verdad? Una responsabilidad de establecer mecanismos para prevención. Así que asesórense para que puedan evitar estas situaciones, y aquellos empleados o empleadas que entiendan que están también pasando por un acoso laboral, pues es importante también asesorarse para ver, ¿verdad?, ahora dentro del contexto de la ley, si en efecto pues es algo que constituye un acoso laboral. ¿Hay alguna pregunta, Jessica? Bueno, hoy hemos tenido una participación inmensa, se han Ujú. conectado muchas personas y han habido muchos comentarios, pero vuelvo y digo, como ha habido tanta gente, pues han estado conversando también entre ellos. No puedo identificar algo así específico, así que solamente me resta pues darle las gracias a todos y todas que se han conectado. ¿Verdad?, por la participación que han demostrado en los comentarios, y aquellos que hayan compartido esta programación, porque ese es el objetivo, ¿verdad?, que podamos llegar a muchas personas y que podamos poner nuestro granito de arena para orientar. Así que muchas gracias y los esperamos en nuestros próximos Facebook Live de los jueves. Hasta luego, que pasen buenas Hasta noches. luego, buenas noches.